sé qué más da. Morir de hambre o fusilado en la sierra de Ezcaba, fugarse de este infierno, romper las cadenas, luchar un 22 de mayo sin miedo en las venas. Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos. Hoy damos comienzo al ciclo de conferencias de memoria histórica aquí en el Castillo. El ciclo de conferencias se han organizado con el Ayuntamiento del Castillo junto con la Asociación de ello. Y hoy tenemos el privilegio de estar con Fermín Ezquieta, uno de los grandes investigadores de la fuga de San Cristóbal, entre otros, y bueno, nos va a deleitar con su conocimiento, Fermín. Deleitar. Entonces, bueno, bienvenidos. María José, pues en parte de la asociación de ello, nos va a hacer también una breve introducción y espero que os guste el comienzo del ciclo, ¿vale? Y sobre todo, bienvenida a la familia Alcuaz, que está en primera fila. No, ya, ya. Vale. Así que un aplauso para ellos. Yo puedo decir que desde la asociación de ello estamos muy contentos de ver esta sala llena, porque empezar unas jornadas sobre memoria histórica, que serán pues, cada mes posiblemente, ¿no? Hasta final de año, y tener en mi castillo pues, este interés, pues es muy bueno. Desde el homenaje que hicimos a los fusilados asesinados en Di Castillo no habíamos vuelto a hacer nada, que invitamos a todas las familiares, os acordáis, ¿no? Y pusimos el monumento. Entonces, cada cuestión de memoria que tenga relación con este pueblo, pues lo vamos a seguir trabajando, porque eso es importante, que la historia no siga siendo la oficial, sino la historia real, la que se cuenta por investigadores como Fermín, que pasan muchos años de su vida, como otros, investigando estos temas, ¿vale? Y que tardan en entrar en las escuelas y que tardan en entrar en nuestra memoria. Entonces, hay una exposición en la parte de atrás del fuerte, de presos del fuerte con sus familias, son los 40 posiblemente, y de la familia Alzuaz. Vuelvo a repetir que bienvenida a la familia Alzuaz, bienvenidos los vecinos de Di Castillo, los de Ayo, los de Arellano, Andosilla y bueno, ya os dejamos con Fermín y muchas gracias por venir. Bien, si alguien viene, ahí hay 3 sillitas, 4 sillas para completar. Buenas tardes. Una alegría también. Y en mi caso, además tenía muy pendiente de venir aquí a Di Castillo por el tema tan específico del que voy a hablar luego, de la relación de Di Castillo con esta gran evasión. En 1944, en mitad de la Guerra Mundial, se escaparon 76 aviadores británicos de un campo de concentración en Polonia. Mataron a 50 y 3 lograron llegar a Gran Bretaña. Puede que os suene por esa película que se llama La Gran Evasión, en que aparece Steve McQueen escapando por unos prados, etc. No es muy conocida. 76. Pero 6 años antes, desde esta fortaleza, al lado de nuestra casa, a casa de cualquiera de vosotras también, se escaparon 795. Mataron en los montes a 206, más 14 los fusilaron en la Ciudadela como organizadores 2 meses después, 220. A mí me gusta recordar que hubo otros 45 que fueron capturados, encerrados en estas celdas y murieron después por las malas condiciones de vida, 265. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la gran evasión? ¿La cinematográfica o la que ocurre en este penal, al lado de nuestra ciudad, al lado de Pamplona? ¿Qué es lo que había pasado en aquel momento? Un grupo de unos 50 presos
hace un plan de evasión a lo largo de los meses. Consiguen hacer una toma audaz del fuerte que sorprende de una parte a los centinelas, a los 80 centinelas militares que estaban de guardia allá, pero también a la inmensa mayoría de sus compañeros presos que desconocen todo el plan de evasión y piensan que ha podido terminar la guerra, que les han concedido un indulto por medio de la Sociedad de Naciones y salen desconcertados. Pero cuando salen al exterior y ven las luces de la ciudad, salen, este es el fuerte, salen aquí al exterior y aquí está la ciudad, y esto son los montes que se dirigen 50 kilómetros a la frontera. Salen y empiezan a tomar conciencia de que eso es un plan de evasión, porque los organizadores dicen en grupos y a la frontera. Un 47% eran castellano-leoneses, un 23% eran gallegos. Allá casi nadie sabía nada de a dónde tirar, más allá de dirigirse al norte, porque saben que allá está la frontera. Pero cada uno tiene que tomar una decisión, y es, mira, yo estoy desnutrido, mal calzado, pero como dice uno de ellos, dice, prefiero que me peguen un tiro en el monte a este lento morir, porque allá se moría. Entre el día 1 y el 21 de mayo de ese 1938, la fuga es el día 22 de mayo, en esos días mueren 4 de los presos por esas malas condiciones de vida que tienen. Y entonces 1 de cada 3 de los 2.487, casi 800, 795, deciden escapar, ¿no? Escapan y se van dirigiendo hacia el norte y con los días los van secando, ¿no? Hasta llegar a esa cifra de los 206. Este es un episodio que ha sido realmente muy poco conocido. Se ha quedado clavado. Aquí hubo una situación con posterioridad de desconocimiento, y una de las razones que me llevó a mí también a hacer investigación es la cantidad de tergiversaciones, falsedades que se dijeron al respecto. Luego, si queréis, avanzo un poquito más acerca de todo este tema. Es un tema que pasó muy desapercibido por esa férrea censura, pero sin embargo, en el momento en mayo del 38, salió en la prensa republicana, en la prensa francesa, en la prensa inglesa, y cruzó el océano y hubo 3 reseñas en el New York Times en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que sí que tuvo su importancia. Pero, al cabo de unas pocas semanas, empieza la batalla del Ebro, centra ahí la atención, a nivel internacional está Hitler sobre Checoslovaquia, y todo esto queda desdibujado, totalmente. Y así ha estado hasta hace relativos pocos años. El fuerte de San Cristóbal o fortaleza de San Cristóbal o fuerte de Ezcaba. Bueno, este es el plan puesto aquí superpuesto, como era el plan originario. Después de las guerras carlistas, el gobierno dice, no puede ocurrir como ha ocurrido en la última guerra carlista, que Pamplona estuvo sitiada y era cañoneada desde el monte, se cañoneaba la ciudad, y dice, no va a volver a pasar, vamos a hacer una fortaleza. Y esa fortaleza, en principio, iba a llegar, si a alguien os suena, hasta donde están ahora las antenas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que después de 40 años de construcción, es una fortaleza excepcional, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico como edificios. Después de 40 años, en 1919, dice, no tiene sentido, porque la aviación militar ha convertido esa fortaleza en algo obsoleto y deja de tener ninguna utilidad de futuro en ese sentido.
y tan solo tendrá una ocupación, ser penal para oponentes políticos. Yo me preguntaba cuando empecé esto hace 15 años, decir, ¿quiénes son los que escapan? ¿No? Sí que hay un libro que lo he visto por ahí, de un antecedente de Félix Sierra e Iñaki Alforja en el año 2005, que hablaba de muchas cosas, pero yo le decía, Iñaki, me salen muchas novedades, y me animaba a decir, sigue con la investigación. Yo me preguntaba, digo, ¿quiénes son los que escapan? ¿Quiénes son los que llegan? ¿Por dónde escapan? ¿No? Estos son los tres que llegan cruzan la frontera, ¿no? Jovino, leonés, José Marinero, segoviano, Valentín Lorenzo, salmantino. No es casualidad que los tres sean castellano-leoneses, reflejo de la cantidad de presos que había y también de escapados. Jovino llega a Urepel y los otros dos cruzan por la parte de Valcarlos. Luego veremos un mapita para situar un poco mejor las cosas. Los tres tardan entre 10 y 13 días en cruzar la frontera. En realidad, más que días, son noches. Se esconden durante el día, avanzan durante la noche, ¿no? Y se alimentan de lo que pueden, de hierbas, de bayas, cosas por el estilo, porque realmente no pueden acudir a un pueblo y decirles, ¿me das un trozo de pan? No pueden, ¿no? Aunque los tres y otros más comunican que son algunos pastores aislados los que sí que les dan ese trozo de pan y queso. Los tres cruzan la frontera, llegan al consulado republicano en Hendaya y a los 3 días, asombrosamente, después de su evasión y lo que arrastraban en los 2 años, están otra vez en Barcelona al servicio de la República. Otra vez en el año 39 cruzan la frontera ya de modo definitivo porque van con el ejército derrotado. Se pierde la guerra, cruzan la frontera. Los tres viven y mueren en el exilio. Jovino, Valentín en Francia y José Marinero es de los que coge los barcos del exilio y va a México. Cuando presenté la primera edición del libro en 2013, es muy bonito que hay una fotografía en que aparecen las hijas de los tres que alcanzan la frontera. Pero Pilar, la hija de José Marinero, que había venido desde México, digo, a conocer los espacios donde había estado su padre, contaba que ellos no habían sabido nunca. Su padre falleció en el año 67, creo que es, pero nunca. Si no pones la pantalla... Igual el ratón. Sí, ¿qué? Toca el ratón. ¿Pero ha sido por esto? Sí, tienes que poner en presentar. Si pones en presentar, dale aquí. Pásate aquí este, ¿no? Ahí. A ver. ¿Este de aquí? Sí. Vale, tú no te vayas, ¿eh? Bien, entonces los tres estos, digo, mueren en el extranjero, y José Marinero en México viene su hija Pilar, en 2013, y dice, nunca supimos que nuestro padre había sido de UGT, que había sido encerrado, que había participado en esta evasión, nunca nos contó nada. Es algo que se repite tanto, que podríais decir tanto en toda esa generación, luego lo seguiremos viendo en más casos, pero quería particularizar en el caso de José Marinero. Hablaba de los que alcanzan la frontera, pero también de otros casos, como es por ejemplo que era un miliciano madrileño, Mariano, que como dice el sumario militar, yendo por faltarle una pierna a rastras, por no poder hacer uso de las muletas. Lo cogieron al día siguiente. Es decir, que las ganas de escapar eran importantes en este caso, ¿no? Esta es una mujer que es de un pueblito de allá enfrente, Floren Urtasun, que nos contaba a un grupo, nos decía,
Mira, yo salía con mis amigas de rezar el rosario allá en Maquirrien y de repente vimos unas columnas de gente que venían monte abajo y nos asustamos mucho, ¿no? Y dice, no hubo escuela el día siguiente, lunes, y yo desde mi casa veía cómo los encerraban a los que iban pillando en las escuelas, por eso no hubo escuela para ellos, y decía, y todavía lo tengo en la cara a uno que le faltaba la pierna derecha, y que lo metieron de un culatazo. Y le enseñé entonces la fotografía y digo, mira, 80 años después, esa es la cara de la persona esta que citas. ¿Es el caso de Mariano o es el caso de otro, Amador Rodríguez, zapatero pontevedrés, que cuando empieza el tiroteo esa tarde-noche del 22 de mayo, domingo, se esconde en un agujero que se hace en un marcuero, de esas piedras que se apartan en el campo de cereal para mejor labrar, ¿no? Y se hace un zulo y queda ahí escondido casi 3 meses a la vista del fuerte. Este es el valle norte, este es el monte, y esto es el valle de Ezcabarte. Al otro lado estaría la ciudad de Pamplona. Y este se esconde y está ahí casi 3 meses escondido, sin atreverse a seguir, que no sabía dónde, ni atreverse a volver, por el miedo a represalias. Hasta que el día 14 de agosto, 2 cazadores con los perros los husmean y lo devuelven allá al fuerte, al hombre este. Y los militares le decían, ¿pero y usted de qué vivía? Dice, hombre, unos caracoles, unas ranas de la regata, alguna hortaliza del pueblito de al lado, pero ahí anduvo el hombre durante casi esos 3 meses. Esto es una continua epopeya, caso tras caso. Obviamente yo resumo muchísimo la información, porque es que si no sería más largo. Otro de lo que escapa, Jacinto Ochoa, otro navarro, ¿verdad? Y este escapa, pero es capturado en Sorauren bastante pronto, es devuelto al fuerte, pero en el año 44 vuelve a escapar. Vuelve a escapar con Felipe Zelay, que era de Abaurre Alta, pero Felipe le dice, no vamos a ir por el camino más corto, sino que vamos a ir por donde yo te diga. Es más largo ir por Irati, pero es más seguro porque yo conozco el terreno, ¿no? Y efectivamente, en 2 días, cruzan la frontera. Cruzan la frontera, los reciben con los brazos abiertos, pero cuando cierran los brazos, ya les han colocado un fusil, porque su llegada coincide con la entrada guerrillera que se hace por el Valle de Arán, pero también se hace por el Pirineo Navarra en octubre del 44. La invasión de los maquis, ¿no? Y entonces coincidió y estos dos volvieron a entrar. Volvieron a entrar, eso fue otro fracaso. Felipe vuelve a Francia y al cabo de un tiempo va a Chile, donde vive, muere, pero Jacinto era un incansable y siguió hasta que fue capturado y estuvo un total de 26 años en las cárceles de Franco, como en esta, que está ya en la de Burgos. Hablaba de que había 2.500 presos ese día, pero en total hubo cerca de 7.000 presos en el fuerte. Una primera etapa es de octubre del 34, se da una insurrección, que se habla, dice, la insurrección de Asturias. Bueno, de Asturias, de Zaragoza, de Barcelona, de Eibar, de muchos sitios. En Navarra hubo más de 200 detenidos en ese octubre del 34, ¿no? Y el Frente Popular, en las elecciones de febrero del 36, 5 meses antes del golpe de Franco, dice, si ganamos las elecciones el Frente Popular, sacamos a la calle estos miles de presos, ¿no? Gana el Frente Popular y saca a miles de presos, y el fuerte, donde había 800 presos de ese periodo, se cierra. Y luego siempre se ha dicho, y se volvió a abrir el fuerte con el golpe militar de Franco. No es verdad, porque está la insurrección de octubre del 34, traen aquí a 800,
Gana el Frente Popular en febrero del 36. Sacan a los presos. Pero no se vuelve a abrir en julio, se abre en junio porque traen a 200 presos. ¿Quiénes son esos presos? Siempre se había escrito que eran presos comunes. Pero ojo, porque lo que ocurre con esos 200, esos famosos presos comunes, es que muchos de ellos pertenecían a la CNT. Eran presos anarquistas, condenados por delitos comunes como robos a bancos, pero que estaban vinculados a esa actividad del sindicato de la CNT, ¿no? Y entonces ellos dicen, reclamamos también un indulto para nosotros. O sea, si va a haber con el Frente Popular un nuevo comienzo, queremos también nosotros participar, que se nos conceda un indulto. No se les concede, y no solamente eso, sino que el gobierno todavía de las derechas, el que había perdido las elecciones, dice a estos incorregibles, así los llaman, van al fuerte. Esos son los 200. No digo cuántos podían ser de CNT. Yo he conseguido la afiliación de 47 de ellos. Es muy difícil, 80 años después, sin registros, el encontrar eso. Pero quiere decir que había un volumen importante de presos de CNT. Toda esta explicación viene a cuento también de Juan Alzúaz, ¿eh? Por eso viene un poquito toda esta explicación tan en detalle. Hubo, después del golpe, 7.000 presos, pero es que hubo seguramente 1 millar de presos más que nunca fueron registrados. Como por ejemplo, en el Heraldo Aragón de 24 de julio dice: el general Núñez de Prado ingresa en la prisión de San Cristóbal a las 7 de la tarde procedente de Zaragoza. El general Núñez de Prado era el jefe de la aviación, al cual el gobierno republicano lo envía a Barcelona para tratar de frenar el golpe allá. Lo cogen y directamente lo traen al fuerte y desaparece. Sería ese caso, como también aparece otro caso del jefe de la audiencia territorial de Barcelona, que era un riojano que estaba de vacaciones, que el Diario de Navarra, también de esas fechas, no lo he puesto aquí, también dice al fuerte, y ese también luego aparece fusilado, ¿no? O sea, hubo muchos otros presos que estuvieron allá. Vale, hablo de cuántos presos había, de cuántos se escapan, 800, y mi pregunta a continuación es decir, ¿qué navarros había? ¿O cuántos navarros se escapan? De casi 800. A mí me sorprendía siempre que hubiese tan pocos, 19. De los 19 matan a 10 y 9 son capturados y devueltos. Pero con todo yo decía, qué pocos, y más siendo ellos los que más podían conocer el terreno. ¿Cuál es la explicación? Que los habían matado antes. Claro, en el fuerte, a partir del golpe militar, empiezan a entrar. Y entran, en principio, navarros, riojanos y algunos guipuzcoanos, de cuando las brigadas navarras se arremeten contra Guipúzcoa. Pero es que muchos o salen en libertad, o son enviados a la prisión provincial, o salen para ser ejecutados. Hay cantidad de casos de ellos. En Sartaguda saben mucho de eso, ¿no? Y entonces no había. ¿Por qué no se escapan? Porque no había. O sea, no había un número tan apreciable como eran todos estos que cito. Aun con todo, no deja de ser llamativo también que de los 19 que matan a 10, 5 son de aquí, de la zona. De Di Castillo, de familia Di Castillo, nacido en Sestao, era Juan Alzúaz. De Mendavia era Francisco Lecea. De Azagra era Andrés Zudaire. Los pongo en borrados porque son fallecidos ejecutados, ¿eh? De Desojo, pero vivía en Vitoria, Máximo Sainz. Y de Averín, que vivía en Donosti, Joaquín Luquín. Hay otro también de Ayo,
Marcelino Echeandía, CNT, pero ese sobrevive, ese se escapa y sobrevive, ¿no? Pero no deja de ser llamativo que se haya tal concentración de escapados y muertos en la escapada que sean también de esta zona. Juan Alzuaz. Aquí como dos partes, ¿no? Una de las partes es la propia de la localidad, en la cual el trabajo fundamental es el que ha hecho María José Sagasti, que lo habéis tenido a vuestra disposición, lo conocéis seguramente, y que yo también me percataba, al margen ya del trabajo de María José, digo, joder, pero si este Alzuaz, su padre Serafín era de Di Castillo, fijaros ese que hablaba de Averi, se fue a vivir a Donosti, el otro a Vitoria. O sea, es algo muy propio también, esa... Solo te voy a decir una cosa, Juan Ramón Villar es el que ha hecho el árbol genealógico. Bueno, y que son de todas estas gentes que van a los lugares donde había trabajo en aquel momento, ¿no? Serafín, el padre, va a trabajar a Altos Hornos de Vizcaya, allá contrae matrimonio con Pilar, una mujer de Baracaldo, y entonces este Juan ya nace allá. Baracaldo está al lado, bien sabéis, y bueno, él vive allá. Y lo que sí que es cierto es que, vamos, que luego la familia, los abuelos, eran de Di Castillo, de Ayo, y los hermanos de Serafín también tenían una relación en el pueblo, en cuanto que Francisco, el hermano, era concejal republicano por el partido de Azaña, en su casa era la sede del Sindicato de Obreros del Campo y Micaela, su hermana, era carlista. Esas son algunas de las informaciones dichas un poquito así de corrido, ¿verdad? Él estudia para seminarista, pero luego reaparece ya como miembro de la CNT de Baracaldo. Otro de CNT de Baracaldo que escribe un libro, Emiliano Serna, que también estuvo allá preso, lo cita como un intelectual capaz de organizar allá a la gente, y de hecho también consta que él daba clases en el Fuerte, ¿no? Donde más he centrado yo es en el papel que juega en la evasión. En la evasión y en el plan de evasión. Hablaba de que habían metido a 200 presos en junio del año 36. Otra de las cosas que se desvela es de que de esos 200 había muchos que ya habían hecho intentos de evasión desde otras cárceles. Yo hago una relación de uno, el otro y el otro, me quedo pasmado la cantidad de gente que llega ya que había hecho intentos previos de escapada. De hecho, Manuel Azaña en sus memorias dice, joder, las cárceles son un desastre, se escapan cuando quieran, o sea, hace comentarios en ese sentido, ¿verdad? Y estos hacen 2 intentos de evasión. El colectivo anarquista en el Fuerte hace 2 intentos de evasión tan pronto como el año 36. Se intentan escapar y a finales de julio, y luego a continuación en el mes de octubre. No lo digo por decir, porque después de ir atando lazos me he encontrado con 2 sumarios militares que hablan de eso, precisamente, ¿no? De esos intentos de evasión de este colectivo. ¿Cómo se solventa? Bueno, Juan Alzuaz entra a la cárcel de castigo el 10 de agosto, vinculado con esos intentos de evasión, ¿no? Y seguramente el haber entrado en la celda esa de castigo, en ese momento, le libra, como a otros, de la ejecución, porque en octubre, a finales de octubre, intentan escapar estos nuevamente y los militares se hartan, dicen. O sea, intentan escaparse a finales de julio, intentan escaparse en octubre, cuando nosotros estamos aquí sacudiendo a muchos, ¿no? Dicen, escarmiento. Y el día 1 y 17 de noviembre matan a 25 de ellos, de los cuales 17 eran de CNT.
No sé si os sonará que en el cementerio de Berriozar se exhumó el año pasado un grupo de 21. Cuando empezaron a exhumar salió alguno con algún casquillo de bala. Y estaban los de Aranzadi y le dije, estos son los anarquistas. Porque si han muerto de enfermedad no tienen casquillo de bala. Pero si tienen casquillo de bala son aquellos 21 que enterraron aquí. ¿Cuántos salieron al final? 21. O sea, eran ellos. Eran esta gente que los habían fusilado por esos intentos de escapada. Digo que Juan probablemente se libra de esa ejecución porque ya no está en el intento de fuga de octubre, porque él está ya en celda de castigo. Afortunadamente, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero los que sobreviven se suman a lo que es a los preparativos del plan de evasión de mayo del 38. Esta es una de las celdas, la número 7 de la Brigada 1, que era la más dura. Ahí coinciden el que es considerado el cerebro de esta evasión, Leopoldo Pico, entre otros con Alzúaz o con Elorza, con algunos otros. Y aquí, en esta celda, que está iluminada artificialmente para poder hacerlo, solamente se recibía esta luz desde este ventanuco. Ahí, iba a decir vivían, malvivían, se hacinaban 20, 25 presos. Como veis, pues no hay ni camastros. Aquí y todavía hay algunos clavos para sujetar las 4 ropas que podían tener, etcétera, ¿no? Las condiciones de vida eran realmente muy lamentables. Es lo que explica que hubiese esa alta mortandad y también infecciones de tuberculosis, epidemias de tifus, cosas por el estilo. Vale. Entonces, estos preparan el plan de evasión, pero como dice Josu Urresti, que estaba con ellos, es curioso que les dice, Alzúaz y Pico hablaban entre ellos en esperanto, ¿no? Juan Alzúaz pertenecía al grupo de los 13 o grupo esperanto de Barakaldo. Había habido asambleas allá esperantistas en Barakaldo de 400 personas. Yo estuve en el archivo de Barakaldo y me quedaba sorprendido porque el ayuntamiento hace registros de asambleas que habían venido de muchos centenares de gente. ¿Qué es el esperanto? El esperanto, así como alemán hablan en Alemania o en Italia hablan en italiano, el esperanto no tiene una tierra, sino que es una lengua con pretensión de ser una lengua internacional para los trabajadores, las trabajadoras del mundo, ¿no? Que de igual manera que pudo ser el latín o que puede ser el inglés, ¿no? Pues que era una lengua que trataba de tener esa finalidad y que en aquellos años tuvo mucho eco en las organizaciones sindicales, particularmente de los anarquistas. Yo di una charla hace unos años en un congreso internacional de esperantistas, porque les hacía mucha gracia que la mayor fuga carcelaria de la historia de Europa se hubiese preparado en la lengua que ellos tratan de promocionar, ¿no? Y entonces, pues, bueno, yo di la charla, pero yo luego les preguntaba, ¿cómo se diría en esperanto el momento en que salen a escapar? Eso de adelante, carrera, y decían antauen, la palabra antauen, ¿no? El momento en que abren las celdas y salen ahí al exterior, ¿no? Y entonces, por eso me hice un sello, ¿no? Paz. Para, en vez de poner dedicatorias en los libros, cuando, pues digo, va, pongo esto que me parece que es más bonito, simbólicamente es más bonito, ¿no? Esa palabra del antauen. Estaba hablando de Juan Alzúaz y había aquí algunos documentos, claro, no puedo ponerlos todos, que es un aburrimiento, pero sí, por ejemplo, como el papel que juega Alzúaz
es algo que tiene su relevancia. No solamente eso que dice cómo Pico y él estaban allá haciendo esos preparativos en Esperanto, sino también como en la misma toma del fuerte, Felipe Valverde, que es ordenanza del director, dice, entre los que vio fue a un tal Juan Alzáuz, que iba con pistola y disparó los 5 primeros tiros contra el centinela, ¿no? Y son varios los casos que se citan en este sentido. ¿Por qué no se le identifica en el libro de Iñaki Alforja o en otros momentos? En lo principal, porque no se identifica a nadie. Nadie ha sabido nada acerca de estas cosas. Ni quién escapa, ni quién era organizador, ni nada, ¿no? Pero en particular en este caso es porque su apellido, al ser poco común, quedó desdibujado. Emiliano Serna, un compañero suyo, en el libro escribe como Alzúa. Otro de los presos que también escapa dice Ansúa. Felipe Valverde, el que veíamos antes de la ordenanza del director, dice Alzáuz. Josu Landa, otro que estaba con ellos, dice Alzúa. Y la Guardia Civil de Olagüe dice Arzáuz. Pero ojo, Arzúa. Pero ojo, dicen, era de Baracaldo, se llamaba Juan, siempre dan elementos para decir, joder, están hablando del mismo. Todo el rato están hablando del mismo, ¿no? Pero esa es la explicación de por qué no aparece. Pero sin embargo, en el sumario militar, en el folio 237 dice, aparte de los que son juzgados como organizadores, y digo fusilados en la Ciudadela, dice, los que eran también dirigentes son los siguientes. ¿Quién aparece? Juan Arzúa Zurquijo, junto con algunos otros que son fusilados en la escapada. Ha habido mucho silencio, mucho olvido, pero también hay otro elemento así a comentar, y es el de las mujeres. Yo suelo preguntar a la gente cuando llega, digo, ¿había mujeres en el fuerte? No. Las mujeres que podían ser opositoras al golpe militar estaban en la prisión provincial. Pero, desde el año 34, cuando hay presos, hay grupos de mujeres, redes de mujeres que se organizan para prestar ayuda material, apoyo afectivo y compartir información acerca del curso de la guerra. Y no lo digo por decir, sino que aparece en algún sumario como uno de los presos dice, mi mujer me decía que la Sociedad de Naciones, bla, 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 ¿no? Ese tipo de cosas. O decir, hemos tomado Teruel, ¿no? Se filtraba alguna información acerca del curso de la guerra. Los militares no podían dar crédito que semejante evasión se hubiese realizado sin apoyo externo. No podían entenderlo. ¿Y qué es lo que hacen? Detienen a una docena de mujeres. El papel de las mujeres, de esas redes de mujeres que venían desde Cuéllar, Segovia, desde otros sitios, ha habido una investigadora, Maya Kovacs, que hizo un libro sobre estas redes de mujeres, ¿no? Libro bien interesante. Pero yo me he centrado en las 12 mujeres que fueron detenidas después de la evasión porque sospechaban que podían estar vinculadas desde el exterior con los preparativos, ¿no? Y son detenidas, pero la inmensa mayoría de ellas salen al cabo de días, semanas. ¿Por qué? Porque no tienen ni pies ni cabeza. Esta evasión se prepara en las celdas más duras de la Brigada 1 y alguno de la Brigada 2, pero no tiene apoyo exterior, por el riesgo que había de filtración de chivatazos, cosas por el estilo. No obstante, María Larraga estuvo 18 meses encarcelada. María reunía las condiciones adecuadas. Ella era la esposa de Pedro Lacabe, alcalde de Berrienzana, que había logrado escapar, pero visitaba en el fuerte a un sobrino suyo, Pablo Asenjo. Entonces es el contacto estrella. Tiene contactos en el exterior, pero también visita el fuerte por dentro, ¿no? Entonces esta mujer estuvo 18 meses
en la cárcel de Ondarreta. Cuando vais a bañaros a la hermosa playa de Ondarreta en Donosti, hay un cartelito allá que recuerda cómo ahí se levantó la cárcel esta de Ondarreta, donde hubo cientos de presos en aquel periodo de tiempo, entre ellos esta mujer, María Larraga. Volvemos un poquito a lo que decía, primeros intentos de evasión, el colectivo anarquista. Esto es lo que hacen, matan a esos 25, como dice aquí en el caso de que este era de Vitoria, en el caso también de CNT, aquí, en octubre, del 28 de octubre, había habido un intento previo, pero en octubre dice, es recluido en celda de corrección, y 4 días después dice, al intentar fugarse fue muerto. Así es los expedientes penitenciarios de los 25. O sea, realmente todos fueron conocedores que no había habido ese intento de evasión, sino que había habido una limpia, un escarmiento de todos ellos. Esto es lo que decía de Juan Alzúaz, como en el año 34 habían intentado escaparse de muchos sitios. Estos intentan escaparse desde Vitoria. Estaban condenados por robo y tenencia de armas, hacen una tentativa de evasión, va allá en el 34 a celda de castigo y en el 36 entra al fuerte. Participa en los preparativos de ese primer intento de evasión y va él a celda de castigo en 10 de agosto. Cuando llega en su expediente penitenciario, que es este, ya viene señalado en rojo. ¡Ojo! Que este es un fuguista. Bueno, otro tema, cambiando de tema. Perdona, Fermín, Sí. ¿qué años tenía Juan en este momento? 20... Eran súper jóvenes, súper jóvenes. Mira, aquí te dirá la... 21. Aquí eran unos pequeñajos. Es sorprendente. O sea, la media de edad de los que escapan era 26. Y llevaban 2 años encarcelados. O sea, es que eran unos críos. Ese Máximo Sainz, que digo que era de Desojo, ese es capturado, detenido en julio del 36 en Vitoria con 15 años. Es enviado al fuerte con 16 años. Escapa el 22 de mayo con 17 años. Y el día que cumple 18 años es fusilado en Olave. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Quería recordar un poco eso porque me parecía importante. Sí. No, si queréis comentar alguna cosa, yo encantado, ¿eh? Vale. Otro apartado sobre esto son rutas a la frontera. A mí muchas veces me han preguntado, ¿y tú tenías familiares presos? No. Mi primer acercamiento a este tema hace 17 años es como montañero, como senderista, decir, si esta gente llega a tener a un par de guías, un par de mugalaris en la puerta del fuerte, ¿por dónde tendrían que haber ido, no? Y esa era un poquito la primera idea. Lo que ocurre es que cuando vas hablando con la gente entre el fuerte y la frontera, te dicen, aquí estuvieron encerrados y aquí los sacaron a fusilar, y me empiezo a interesar. Luego voy a los archivos militares y una vez que has cogido el veneno lo has jodido. Porque yo he estado en el archivo militar, en el archivo pirenaico en Barcelona, en Madrid, en Ávila, en Salamanca, en Ferrol, y en archivos franceses y hasta en el de Londres, porque en todos ha habido información al respecto, ¿no?, de este tema. Muy dispersa, pero ha habido información al respecto. Entonces, respecto al tema de lo que es rutas de evasión, ¿no? Aquí está el fuerte, aquí está la ciudad, aquí está la línea de frontera, 50 kilómetros. ¿Hacia dónde van? Hacia la frontera. No saben nada, pero tienen casi todos una cultura jornalera que les hace saber, según el sol, según las estrellas, hacia dónde tienen que tirar, ¿no? Y de hecho es asombroso, yo me asombraba cómo los 30 que están en junio, 8 días después, están situados casi todos aquí en el Valle de Ebro. Digo, joder, de manera separada. Pero digo, ¿pero cómo puede ser? La única explicación que hay no es que llevaban
GPS, sino que realmente sabían hacia dónde ir. Y aquí está el monte Lindús, en esta esquinita, que es como si fuese el faro de Vigo. O sea, realmente es como si les iluminase hacia dónde tenían que ir, ¿verdad? Y de hecho, los que cruzan la frontera la cruzan por allá, pero los que no cruzan la frontera, pero son detenidos, o capturados o fusilados, están aquí, casi todos de ellos, casi todos, no todos, pero casi todos, ¿no? ¿Cómo se hace una GR, un gran recorrido como el que lo hicimos entre un grupito y luego el gobierno de Navarra en 2019 lo declaró lugar de memoria? Esa ruta de los escapados del fuerte, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues con 4 patas. La primera de ellas son los informes oficiales. Hacen informes todos los perseguidores. Allá estuvieron 3 batallones, estuvieron la Guardia Civil, estuvieron los carabineros, estuvieron falangistas, estuvieron requetés y paisanos cercanos a la evasión. O no cercanos, pero si eran vecinos de allá, decían, vosotros que sois sabedores, venga, acompaña a estos, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Pero bueno, informes oficiales. Otra es la declaración de los capturados. Una cosa es que no supiesen mucho por dónde dirigirse, pero hay, entre esas declaraciones que hicieron todos los 586 capturados, hay algunos que dicen, nos devolvieron desde Espinal, fuimos capturados en Salvillas. Hay algunos que comentan cosas en este sentido. La mayoría no sabían nada. Hay alguno que llega aquí a Bascue, a pueblitos de por aquí, o a Olave, en un entorno 10-15 kilómetros desde el fuerte, que preguntan en una casa, como la casa de Esteban Arriola, que decía, ya estamos en Francia. De verdad. Y bueno, pues esa es la segunda pata de esto, la declaración de los capturados. El tercero es los testimonios vecinales. Al principio había una resistencia a hablar, tela. Pero después se va normalizando, sale en prensa, sale en la televisión, se normaliza y la gente ya ha cogido mucho más, claro, los que van quedando, porque también por generación, es una generación que ya va ultimándose, ¿no? Pero sí que hay muchos testimonios de gente que para toda esa generación lo vivió. Allá dispararon todos de los que citaba como perseguidores, pero enterrar siempre los enterraban la gente del pueblo. Llegaban y decían al alcalde, allá tenéis a 2. Entonces eso no fue un plato de gusto, porque después del golpe siempre tenemos en la retina que los fusilados fueron en Pamplona, pero sobre todo también en la Ribera, ¿no? En la parte sur de Navarra, pero sin embargo, en el último año de guerra, en estos vallecitos que eran muy tradicionalistas, que apenas había habido fusilamientos, hubo más de 200, y eso no fue un plato de gusto porque se encontraron con una violencia sobrevenida que ellos tuvieron que enterrar, sobre todo, ¿no? Y eso les cerró la boca, no solamente la censura, la férrea censura de la dictadura, sino también esa participación un poco grata de tener que andar ellos en este fregado. Testimonios vecinales, y el cuarto más dramático son las fosas localizadas. A lo largo del GR hay varias fosas. Es una satisfacción que sí que el Instituto Navarro de Memoria organiza, y yo les suelo acompañar a cuadrillas de chavales que van a hacer partes del recorrido, ¿no? Yo iba mucho al monte con un sobrino, ahora como ya tiene 14 años ya no quiere saber nada de su tío, pero vale, durante años íbamos al monte y me decía, esto es Camino de los Fugaos, a cualquier sitio que fuésemos, ¿no? Ahora, todas estas generaciones de chavales sí que pueden ya saber algo, eso es, se dice, la memoria histórica. ¿Qué es la memoria histórica? La memoria histórica es que estas generaciones, la lista aquí con el ordenador, tengan un conocimiento de la historia que a nosotros nos fue negado. O sea, nosotros no supimos nada de esto como de tantas otras cosas. Y sin embargo, estos sí que pueden saber. Como estos son
los críos que les reciben allá en Urepel, en el pueblito de Urepel, y este es el alcalde que les recibe cuando llegan allá. Hay un último apartado del que quería hablar. Es de aquellos que murieron, de esos 200 que murieron fusilados en la evasión. Podría citar muchos casos, aquí están recogidos tantos testimonios, pero por citar uno así a voleo, resulta que el cura párroco de Ibero, Alberto Oficialdegui, de Artajona, pues este escribe a la viuda, porque necesita ella para mover lo que son sus bienes, algo así, escribe y dice: José Garmendia, fugado del fuerte, fue fusilado y enterrado en Ibero, a orillas del río Arga, el día 24 de mayo. Así podríamos ir uno y otro, ¿no? Tendría muchos testimonios. Testimonios oficiales, testimonios de vecinos, de aquellos que fueron niños y que luego ahora como nonagenarios cuentan lo que ellos vieron, y también incluso de esa embajada británica que hace 2 informes a su ministro Halifax y le dice: según nuestras informaciones, aquellos que son capturados son fusilados out of hand, sin más trámite, ¿no? Así fueron las cosas. Así fueron las cosas como en este caso en Olave, donde se localizan los cuerpos de 16, entre ellos estos 2, Francisco Lecea, Máximo Sainz. Una cosa llamativa: la primera fosa que se exhuma es 77 años después de la evasión. Se dice pronto. 77 años después de que escapan. Y a partir de ahí sí que se ha logrado hacer un cuadro de dónde fueron los fusilamientos, ¿no? Más o menos sería por allá. 14 fosas localizadas, los restos de 54 y de ellos 8 identificados, entre ellos estos que decía de Mendavia y de Sojo. Volvamos un poquito al caso de lo de Juan Alzúaz. Este apartado hay que cogerlo un poquito con pinzas. Lo quiero decir, pero subrayo esa salvaguarda de que solamente son hipótesis y nada más que una hipótesis. Solamente se podrá determinar dónde puede estar Juan Alzúaz, como se han localizado otros, el día que se coteje los ADNs de aquellos que son cuerpos de fusilados con familiares. En el caso de Juan tenemos el ADN de Begoña, su hermana, ¿no? Y eso pues es una esperanza a ver qué es lo que ocurre. Pero dicho eso, dentro del planito ese que decía de dónde estaban los fugados, os sitúo. Aquí está el fuerte, aquí está la Pamplona, aquí está, os sonará, Hostiz, aquí estaría Zubiri, Eugui, por ahí, ¿verdad? Por ahí. Esto está situado a unos 20-25 kilómetros desde el fuerte. Así como muchos de los organizadores van hacia el Valle de Joslapeña, intentan escapar por un lado, les cierran y van hacia allá, los anarquistas, no todos, obviamente hablo como una generalidad, van bastante juntos y van hacia la parte de Hostiz, la carretera que va hacia Belate, en esa carretera Belate. Y allá, les sacuden. Fijaros que hay 2 fugados de CNT de Baracaldo, de ese grupo que había reducido de CNT de Baracaldo, que Anselmo Basabe y Eustasio García, que son detenidos en Burutain y devueltos al fuerte. Hay otro, Luis Horas, que había muerto en Hostiz. Fijaros la distancia, esto es 1,5 kilómetros, 2 kilómetros como mucho. Y hay otra vecina, hay una grabación de Fermina Ireizoz, que era de Etulain, que dice: aquí
estuve yo atendiendo en la posada a 3 que habían capturado y yo hablé con ellos. Les di algo de comer, no podían masticar porque tenían la boca tan aterida que no podían ni tan siquiera masticar, ¿no? Se arrojaron a Alaska a por agua, sobre todo, ¿vale? Pues esos 3 fueron fusilados allá. Y dice, eran 3 jóvenes y eran de Bilbao. Tú miras quiénes habían sido fusilados de Bilbao y había muy poquitos. Y hay alguno que se sabe que estaba en otro lado. Es decir, que allá estarían probablemente ese grupito que podían ser Alzúaz, podían ser Cervantes, es que no había más, ¿no? Entonces, en este entorno de 3-4 kilómetros es donde es previsible que pueda haber estado también Juan Alzúaz. Hay otro elemento que es el informe que hace la Guardia Civil de Olagüe. El siguiente pueblo aquí es Olagüe, y es la Guardia Civil de Olagüe la que interviene por aquí. Como decía a ver, no me va a acordar de su nombre, Martín Laguardia, que era un crío entonces, y decía, estaban en las escuelas de Burutain. Él luego fue pastor, pero eran unos críos y revolotean, en algo que para ellos es importante, pues revolotean y alrededor de y dice, fue la Guardia Civil de Olagüe la que los ametralla allá en Burutain y dice, se van a localizar aquí. Se abrió allá por la parte de Aranzadi, ¡pum!, allá aparecieron los 6, ¿no? Y entonces en ese entorno es donde, entre Burutain y Tulain, es donde es bastante fácil que pudiesen estar todos estos. Y más, porque la Guardia Civil de Olagüe hace un informe el día 26, que es cuando fusilan a los de Burutain. Por otras indicaciones sabemos que era el día 26, porque era el día de la ascensión. Y como contaba algún vecino, como La Guardia, decía, ese día vino el párroco a dar misa porque era festivo. El 26 era festivo, día de la ascensión. Y entonces él hace un informe, el jefe de la Guardia Civil de allá, que dice, entre los reclusos, vamos a ver, dice, uno de ellos ha manifestado que un recluso apellidado Alzúaz, estamos en lo de siempre, ¿no?, tenía una pistola de un oficial, se cree que de algún oficial de prisiones. Siempre dicen lo mismo, según un preso, pero luego resulta que ya no hay presos, sino que ya se han ejecutados, ¿no? Entonces, por eso digo, con todas las salvedades, que es fácil. ¿Qué es lo que ocurre? Sí que se han sacado esos 6 cuerpos, por ejemplo, de Burutain, pero hay un problema de marcadores genéticos. Después de tantos años, se degrada y necesitan tener un número suficiente de marcadores genéticos. Yo tengo confianza en que el avance de las tecnologías en tantos aspectos podrá en algún momento servir, pero lo dejo ahí, obviamente, ¿no? Hay una pregunta para hacer, otra pregunta. ¿Por qué este empeño? O sea, vivimos en un mundo lleno de catástrofes, lo de Gaza, guerras, ¿no?, pandemias. ¿Por qué este empeño en reunirnos aquí, en la asociación, organizarlo, en seguir toda esta pista aquí, ¿no? Yo di una contestación en la primera página del libro, y es decir, mira, las pequeñas historias personales sí importan. Hay que defender cosas esenciales como recuperar la pequeña historia de personas y de lugares. Estas eran unas gentes sencillas, arrebatadas de sus casas, que son encerrados en un penal infame y abocados a escapar, que los ejecutan allá por los montes, ¿no? Pero esa es un poquito la labor de los concejales, de las asociaciones, de investigadoras, de quienes estamos un poquito así interesados en todo este tema. Permitidme contar una de tantas historias que se recogen, ¿no? En la Rasuaña hay una comida familiar.
En la comida familiar están hablando de una exhumación que se ha hecho cerca en Lerano, ¿no? Y así hablando, la madre, Paulina, dice, sí, y aquí también. La hija, a 55 años, se le vuelve y dice, ¿qué dices, mamá? Dice, sí, aquí también. Me llaman, hablo con Paulina y le digo, Paulina, dice, mira, están fuera del cementerio, en una esquina, bla, 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 me detalla, y dice, y saldrán 4 y aparecerán de esta manera. Digo, Paulina, ¿pero usted cómo sabe esto? Dice, ¿cómo no lo voy a saber si el que estaba enterrando era mi padre? Claro, siempre les tocó a ellos. Lo que pasa es que luego ya no se dijo más, ¿no? Y su propia familia tiene un desconocimiento acerca de cómo habían sido las cosas, ¿no? Paulina estaba muy reticente de contar todo esto, no quería, en principio no quería publicitarlo, esto y lo otro. Esto fue en el año 2018 cuando se sacan los restos de estos 4, se suman y se les toma el ADN, y 2 años después, en el confinamiento, viene desde un pueblito de Palencia, Paula de la Fuente. Paula de la Fuente, hija de uno de esos 4 que por ADN se coteja y dice que es hija de uno de estos 4. Ella vio salir a su padre con 10 años de casa y se lo lleva debajo del brazo 84 años después porque no puede esperar, con su mascarilla, no puede esperar a que acabe la pandemia y regresa. Pero antes se dan un abrazo Paula y Paulina. Y Paulina entonces entiende el sentido de ese testimonio que hace en ese momento para sacar dónde estaban estos fugados ejecutados, ¿no? Ese es un poco el sentido de toda esta charla y de todas estas explicaciones, ¿no? Como dice con mejores palabras el poeta Luis Rosales, estamos aquí para desvelar, iluminar las estancias hasta dejar la casa encendida. Ese es el sentido. Iluminar las estancias hasta dejar la casa encendida. Muchas gracias por la atención. Bien, ¿alguna cuestión? Yo quería decir una cosa. Sí, La primera es que efectivamente yo pienso que la fuga no estaba ni planificada más que solamente en el interior. Así Porque es. si no hubiesen tenido Así es. apoyo del exterior, que les hubiese hecho mucho más fácil la llegada a Francia. De hecho, estaban solos. Sí, No había sí. apoyo ni de ningún tipo. Ninguno. Porque podían haber venido desde la República Mugadaris o... Que no. Mira, la evasión de octubre del 36 se desmantela, el intento se desmantela por la filtración de los preparativos. Y es entonces cuando los fusilan y dicen, no nos vamos aquí a arriesgar otra vez. O sea, ¿cómo organizas el plan de los... el plan de los organizadores era en lo fundamental tratar de conseguir que esos 2.500 escapen y provocar un chandrío en lo que era la retaguardia de Franco. La mayoría de los que escapan no tienen esa idea, lo que quieren es escapar de la miseria, del hambre y de la muerte. Pero los organizadores sí que tenían, como dice alguno de ellos antes de ser fusilados, nosotros queríamos hacer algo por la República desde nuestro puesto, ¿no? Sí, pero no podían contar con el exterior porque dices, ¿cómo organizas en autobuses la escapada a la frontera? No puedes. Y de tantas tergiversaciones que se han dicho, los organizadores nos cogieron un coche y los llevaron a la frontera. Los organizadores, Juan Alzúa, Pico y tal, cayeron todos. Y los que no cayeron entonces, los cayeron allá en la Ciudadela.
Otra de las cosas que yo he dado charlas en todos esos valles del norte, Erro, Esteríbar y tal, y allá se quedó grabado a fuego algo que seguro que alguien de vosotros dirá, sí, sí, es verdad, que les dejaron salir, que fue una fuga consentida, les dejaron salir para matarlos. Lo habréis escuchado. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué se dijo eso? Claro, la explicación es esta. En el año 36 meten a cientos de presos y a muchos de ellos, al alcalde de Azagra, lo sacan y dicen, toma, la carta de libertad, ¿no? Lo sacan, están esperando unos pistoleros y lo tumban, ¿no? Y entonces eso había pasado en el año 36 y parte del 37. Y en el año 38, ante una férrea censura, ¿con qué idea se quedó la gente? Dice, ha pasado como ha pasado siempre. Les han dejado salir para luego matarlos. No es verdad. No es verdad. Esto lo prepara un grupo en esas celdas con la intención de escapar hacia la frontera. Pero no les consienten. De hecho, el jefe vamos a ver, el director del penal vivía tan ricamente en el Hotel La Perla de la Plaza del Castillo, que es donde le sorprende el botín. Y acude cuando ya han llegado ya los militares y la Guardia Civil. El jefe de la guarnición y el sargento Lainez estaban pasando la tarde en la ciudad. Era lo último que esperaban, que hubiese semejante levantamiento. O sea, no se lo esperaban. No se lo esperaban y se encuentran de repente con... Pero no. Y de igual manera que digo que detuvieron a esas 12 mujeres, también hicieron mucho espionaje en el sudeste francés para ver si había habido allá apoyos. Nada. De nada. De nada. A ver, le quería decir... Yo le he oído a una persona que vivió directamente lo del fuerte, sí, porque estaba haciendo su trabajo allí, sí, y contaba que muchos opinaban de los guardianes que fue muy raro que habiendo 2.500 personas y teniendo las puertas abiertas solo se decidieron a salir 800. Ajá. Y dice que se comentaba, se rumoreaba entre los militares, se rumoreaba que habían llegado dos coches y habían cogido cada coche a una persona y se los habían llevado. Quiere decir que se sospechaba también eso, que a esas dos personas, que si no eran los que lo organizaron, eran dirigentes de la República, sí, que cómo les dejaron a salir a ellos dos y a los demás los engañaron, porque dice que la proclama que gritaban era: todos los alrededores de Pamplona los hemos cogido, podéis ir libremente donde queráis. Y muchos se quedaban sentados en los bancos de piedra que estaban sin moverse, mientras otros peleaban por poder salir, pero que la inmensa mayoría no quiso moverse. Bueno, me parece a mí que lo que cuentas es una versión Ojo, de lo que... una persona que vivió aquello, pero, Sí. pero era su opinión. Sí, no, pero digo que al final no deja de ser una versión de esa idea de que los organizadores, como siempre, utilizaron como carne de cañón a otros para poder ellos escapar. Fíjate, yo incluso me he atrevido a desmentir muchas cosas que se han dicho. Salen al exterior la mayoría de los presos, muchas veces empujados por los organizadores que dicen, venga, todos fuera, vale. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ellos son sabedores que ha habido algún centinela, alguno de Lerín, que escapa y da aviso temprano a los militares. Y entonces hay muchos que están indecisos. Dicen, ¿qué hago? Por eso digo que hay 800 que deciden tirar al monte, pero hay muchos en los alrededores del fuerte que cuando llega el comandante Trías Comadera con 2 camiones de soldados y guardias civiles, hay muchos que dicen, uy, me voy para adentro, y entran nuevamente. ¿Por qué? Porque dicen, no tenemos posibilidades.
Y eso lo van citando en los sumarios militares, muchos de ellos. Dicen, es que fuimos obligados a salir. Claro, ¿qué vas a decir? ¿No? Pero fue así. Y en cuanto a que los organizadores, los de los dos coches, mira, solamente hay un coche que aparece allá, y es el jefe de la guarnición que vuelve, que sube en ese momento, lo detienen y lo pillan allá. Pero no hay otros coches en los cuales... Digo, me atrevo a veces a contradecir a fugaos que dieron testimonio visual, es decir, la culpa la tuvo el corneta Tirapu, que corrió y escapó y dio un aviso temprano. No, son dos centinelas que antes de ser copados escapan a Inzuain y desde allá lo montan. ¿Por qué ese Tirapu? Que hay varios testimonios que dicen, se escapó el corneta que dio el aviso. Tirapu, el corneta, escapa, lo ven, disparan así como para detenerlo, pero él sigue, pero en los sumarios, y ahí aparece en el libro, aparece, dice, me escondí entre los arbustos hasta que al día siguiente ya llegó la fuerza. Pero sin embargo, esa es con la idea que se quedaron. José Manuel Pascual, capellán, que llega en noviembre, es uno de los que dice allá que dice, los organizadores cogieron un coche y se fueron a la frontera. Es sorprendente cómo puede decir con ese oscurantismo, esa falta de información que hubo, porque los militares nos engañan. Mira, te voy a decir otro dato. O sea, dos datos. El primero de ellos, el jefe de la guarnición, el director del penal, fueron encarcelados durante 2 años y medio por la negligencia en la custodia del servicio. Los metieron a la cárcel. ¿Y por qué los sacan después de 2 años? Porque intervienen altos gerifaltes falangistas, que, como el conde de Rodezno, que dicen, no, que este es uno de los nuestros. Y entonces lo sacan. Pero se tiran 2 años en la cárcel. ¿Por qué? Por la negligencia en la custodia del servicio. Otro dato. En la misma noche del 22 de mayo, desde el Estado Mayor del Ejército Franquista en Burgos, envían a 2 altos oficiales de inteligencia, ¿no? El marqués de Mura y el coronel Villanueva. ¿Por qué los envían? Porque dicen, no se fían de que los suyos, el gobernador militar de Navarra y estos, no vayan a tapar lo que ha pasado. Dicen, esos se van a tratar de limpiar un poco las manos de su responsabilidad. Y entonces el Estado Mayor envía 2. Y son estos los que hacen los informes a todos los días diciendo, primero, qué es lo que ha pasado, cómo se puede entender que haya habido esta evasión, y segundo, día a día van explicando el operativo de captura. Pero tendrás que leer el libro para ver un poquito más en detalle esta información. Esta persona que comentaba yo esto con él hace muchos años, sí, me decía que estaba de centinela por el bando franquista, sí. Franquista. Claro, sí. De Lerín. Era, ¿cómo se llama? Rodríguez. Amigo suyo. Bueno, No, digo porque yo no sé hablo ni con nombre alguno, ni sí. apellido. Y dice que cuando se organizaron unos Sí. y ya salieron con pistolas. Según él, Mira, según tengo él. yo la radiografía con un vídeo de cómo hacen la toma del fuerte y cómo van capturando pistolas, etcétera, ¿no? Escucha, y dice que salieron y le apuntaron todos al de Lerín y le dijeron, túmbate, deja el fusil ahí y no te muevas hasta que no te digamos nosotros, no nadie. Mira, Y dice que aquel pobre La hombre le mayoría- cogió una depresión y se puso enfermo, se fue a casa y murió a los pocos días. bueno, la mayoría de los soldados eran de reemplazo, o sea, gente obligada. Y de hecho había no uno, más de uno de Lerín. Y otro de Lerín, aparte de ese Rodríguez, me parece que se llamaba, era Alejandro Abadía, que es el único soldado que muere. ¿Por qué? Porque en el momento en que se están extendiendo, haciendo la toma del fuerte, este empieza a gritar y le dan con una barra con la mala fortuna de que muere. Pero los organizadores, el día 8 de septiembre, cuando están a punto de ir en capilla a salir a ser fusilados, Carbonero, uno de ellos dice, nosotros teníamos unas instrucciones claras de no matar a nadie,
lo teníamos muy decidido porque los considerábamos, y de hecho hubo 2 soldados de la guarnición que escaparon con ellos y luego fueron al calabozo, porque dicen, los consideramos como nuestros hermanos y no queríamos. El jefe de la guarnición, cuando lo capturan, que vuelve de la ciudad, pues declara luego en el sumario, dice, me detuvieron, hubo alguno que quiso abalanzarse y los organizadores le dijeron, nada de sangre. Tuvieron en sus manos también a funcionarios de prisiones que muchos de ellos los maltrataban y no los tocan. Se escapan con 68 fusiles Mauser y no pueden decir que ha habido un herido. ¿Por qué? Se lo llevan como elemento de disuasión, pero no disparan. Porque podrían haber disparado y matar a varios soldados, perseguidores, o guardias civiles, o quien fuese, ¿no? No, eso fue de esta manera. ¿Más preguntas? ¿Ibas a hacer tú una pregunta? Porque igual no tenía relación con la fuga en sí, ¿nos podrías contar la historia del cementerio de las botellas? Sí, bueno, hay tanto volumen de información que me resulta a veces difícil concentrar todo eso, ¿verdad? Si alguien quiere, tengo algún libro a 20 pavos, vale. Sobre el tema del cementerio de las botellas, otra de las cosas que se había dicho equivocadamente es que la fuga ocasionó más alta mortandad y que explica el cementerio de las botellas. Nada que ver, nada que ver. Los 206 que matan, los matan en las hermosas regatas y valles del norte de Navarra, pero ninguno está en los cementerios de alrededor del fuerte. Ninguno de esos 206. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de la guerra, el fuerte se convierte en sanatorio penitenciario para tuberculosos. Y claro, si en una habitación como esta pones a esta hilera que son tuberculosos, enfermedad infecciosa, acaba contagiando más. Y sigue habiendo una alta mortandad. Y los van enterrando en el cementerio de Artica, de Berriozar, de este y del otro, ¿no? Pero claro, los alcaldes de los pueblitos van allá a la autoridad militar y dicen, oiga, que nuestros cementerios son para 4 gatos y aquí no hace más que traernos gente, si es que no va a haber sitio para la gente del pueblo. Y es entonces cuando hacen el cementerio de las botellas, un espacio cercano a donde está la fortaleza, arriba del monte, donde se enterraron a 131 de estos. Y solamente a partir del año 2006, una vez más, tan tarde como 2006, se empieza a exhumar algunos de estos restos, creo que son 47 los que ya se han recuperado, identificado y devueltos a las familias. Y las botellas obedece a que efectivamente no les ponían allá un nombre con Paco Roda no sé qué, sino que los enterraban y los metían en una botella de cristal, de cualquier cosa, de anís del mono, de lo que fuese, un canutillo con un papel que decía, este se llama no sé qué, no sé cuántos, segoviano, pim, y ya está. Y ahí cuando se hacen las exhumaciones aparecen esas botellas y muchas de ellas con esos canutillos de papel. Algunos se han perdido porque ha entrado un poquito de aire y ya se pierde, pero muchos de ellos se recuperan y no deja de ser una cosa también muy llamativa, ¿no? Sí, yo quería comentar que aparte de esta cárcel, ¿sabes? Seguro que lo sabrás, que es un investigador y así, que hubo también en la isla de San Simón, hasta hace muy poco tiempo no se sabía, en Galicia no se hablaba de eso, y allí pasaron muchos navarros también. Y hubo otra especie de fuga, comenta la gente de allí, entre un gallego de la zona, con 2 o 3 vascos, que no saben si eran navarros o vascos, porque fuera de Navarra se agrupa como a todos, ¿no? Como vascos, y esos en cambio sí consiguieron escapar. Lo que pasa es que no se sabe ni a dónde llegaron, ni cómo se fueron, ni nada. Entonces allí sí fallecieron muchos navarros, se quedaron allí, y hay un documento de mucha gente con apellidos de esta zona, de Castillo, de Andosilla y de otros sitios. Para comentarte si sabías de estas informaciones. Sí, bueno, la cárcel esta que citas fue otro de los lugares realmente que eran moritorios, ¿no? Y sí que cuando después de la fuga dicen, joder, aquí no se puede tener a esta cantidad, este volumen de gente, a uno de los lugares que envían es a la isla de San Simón. Envían a cientos de presos. Y muchos viven, sobreviven, y hay algunos obviamente que también ahí mueren, porque las condiciones de vida
eran particularmente también muy duras. Yo conozco el hecho de que hubo alguna evasión por barco, bueno, por barcaza más que por barco de por allá, pero no te sabría decir más detalles. Más cosas. Estuve en una visita y vi en una celda bastante más oscura que la que has puesto ahí, que había muchos grafitis de presos, de los años de principios de los 40. Esto está estudiado, me imagino, la rehabilitación incluso, ¿no? Sí, mira, aquí en este panel se han molestado en poner precisamente algunos de esos grafitis que se pusieron allá. Desafortunadamente hay muchas veces que por el vandalismo durante años se han puesto Pepita le queda a Paco, cosas de estas que revienta la pérdida de lo que es esa memoria de los presos. Pero aun con todo sí que perviven en muchos sitios de ese tipo de indicaciones que sí que están recogidas. Hubo un fotógrafo, ahora no recuerdo su nombre, y la Sociedad Aranzadi que tienen recogido toda esa información. Y vamos, afortunadamente antes de que desapareciesen, ¿no? Pero siguen ahí, ¿no? Sí, sí, en muchos casos siguen, sí. O sea, y yo las he visto, sí. Y he entrado en alguna ocasión al fuerte también y sí que están allá. Sí, sí. Bueno, lo dejamos así ya. Sí. Última pregunta. No, luego hablamos. Yo quería que discutieses un poco, antes has hablado del alcalde de Azagra. Sí. Yo tengo entendido que había más presos también de Azagra, incluso en el libro hablas, que no nos has comentado nada, pues es una historia yo creo que es también muy interesante, la del posible cuarto... Sí, bueno, es una historia que efectivamente ya tardaría otra vez otro rato en poder contarlo, pero efectivamente hay muchos indicios que pudo haber otro fugado que de entre aquellos que no estaban contabilizados, que pudo escapar y que llegó a la frontera y que podía proceder de Azagra. Estoy ya cansado. Yo os digo, compañeros y amigos, que no habrá paz mientras vivamos los que hemos conocido tanta maldad, y que no cabe ninguna reconciliación sin que antes se haga justicia a nuestros muertos.